Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Laura Osorio Rivera, matrícula 221432, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, de la licenciatura en Herbolaria y Fitoterapia. El día de hoy es martes 4 de febrero del 2025 y el tema que voy a desarrollar es trastornos del aparato respiratorio. Como primer punto, voy a mencionar las principales funciones de nuestro sistema respiratorio y estas pues son proporcionar oxígeno a los tejidos y retirar el dióxido de carbono. Los cuatro componentes principales de la respiración son 1. Ventilación pulmonar. Se refiere al flujo de entrada y salida del aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. 2. Es difusión de oxígeno, O2, y de dióxido de carbono, CO2, entre los alvéolos y la sangre. 3. Transporte de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre y los líquidos corporales hacia la célula de los tejidos corporales y desde las mismas. 4. Regulación de la ventilación y otras facetas de la respiración. Conducir el aire también hasta los pulmones donde se produce el intercambio gaseoso, producir energía y crecer o reconstruirse para mantener nuestras funciones vitales. La respiración es el efecto que se produce a nivel pulmonar con el intercambio de dióxido de carbono producido por el metabolismo celular por oxígeno. Para que éste pueda llegar a nuestras células principalmente debe tomarlo del medio ambiente y transportarlo hacia el pulmón bajo el fenómeno que nosotros llamamos respiración. Dentro de la caja torácica, la respiración vive un proceso de elevación y de descenso. La caja torácica produce la distensión o contracción de los pulmones en una postura normal. Las costillas, en coordinación con los músculos, hacen que el esternón se contraiga hacia la columna vertebral y posteriormente existe una relajación en donde las costillas, los músculos y el esternón se relajan alejándose de la columna vertebral, aumentando así su diámetro. Dicho fenómeno de movimiento es al que comúnmente conocemos como respiración. La mecánica ventilatoria consiste en que los pulmones se pueden expandir y contraer de dos maneras. 1. Mediante el movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma para alargar o acortar la cavidad torácica. 2. Mediante la elevación y descenso de las costillas para aumentar y reducir el diámetro anteposterior de la cavidad torácica. La respiración tranquila normal se consigue casi totalmente por el primer mecanismo, es decir, por el movimiento del diafragma. Durante la respiración, la contracción del diafragma tira hacia abajo de la superficie inferior de los pulmones. Después, durante la expiración, el diafragma simplemente se relaja y el retroceso elástico de los pulmones, de la pared torácica y de la estructura abdominal comprime los pulmones y expulsa el aire. Sin embargo, durante la respiración forzada, las fuerzas elásticas no son suficientemente potentes para producir la expiración rápida necesaria, de modo que se consigue una fuerza adicional principalmente mediante la contracción de los músculos abdominales, que empujan el contenido abdominal hacia arriba contra la pared inferior del diafragma, comprimiendo de esta manera los pulmones. El segundo método para expandir los pulmones es elevar la caja torácica. Al elevarla se expanden los pulmones, porque en la posición de reposo natural las costillas están inclinadas hacia abajo, lo que permite que el esternón se desplace hacia abajo y hacia atrás hacia la columna vertebral. Sin embargo, cuando la caja costal se eleva, las costillas se desplazan hacia adelante casi en línea recta, de modo que el esternón
también se mueve hacia adelante, alejándose de la columna vertebral y haciendo que el diámetro anteposterior del tórax sea aproximadamente de un 20% mayor durante la inspiración máxima que durante la expiración. Por lo tanto, todos los músculos que elevan la caja torácica se clasifican como músculos inspiratorios y los músculos que hacen descender la caja torácica se clasifican como músculos expiratorios. Los músculos más importantes que elevan la caja torácica son los intercostales externos, aunque otros músculos que contribuyen son 1. Los músculos esternocleidomastoideos que elevan al esternón, 2. Los serratos anteriores que elevan muchas de las costillas y 3. Escalenos que elevan las dos primeras costillas. Después que los alvéolos se hayan ventilado con el aire limpio, la siguiente fase de la respiración es la difusión del oxígeno desde los alvéolos hacia la sangre pulmonar y la difusión de dióxido de carbono en la dirección opuesta, desde la sangre a los alvéolos. El proceso de difusión es simplemente el movimiento aleatorio de moléculas en todas las direcciones a través de la membrana respiratoria y los líquidos adyacentes. Sin embargo, en la fisiología respiratoria no solo interesa el mecanismo básico mediante el que se produce la difusión, sino también la velocidad a la que ocurre, que es un problema mucho más complejo. Brevemente, puedo concluir que la respiración es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono dentro de los pulmones. El aire inhalado por la nariz hasta los pulmones, estos están dentro de la caja torácica. El diafragma se contrae mientras que la exhalación, el diafragma se relaja y el aire es exhalado por la nariz. Este intercambio gaseoso permite llevar oxígeno a los órganos a través de la sangre y de la misma manera se hace el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono de los órganos a la sangre para que éste sea expulsado del cuerpo. Sin más me despido agradeciendo su amable atención. Gracias.